Buenas a todos, retomamos después del café y vamos a hacerlo de la mano de Isaac López, ya conocido, ¿no? Sus continuas participaciones muy relevantes, en este caso, en esta conferencia inaugural que nos va a dar, y la cual va a ser sobre determinismo y libertad en la toma de decisiones económicas. Isaac, estamos deseosos de escuchar. Muy bien. Bueno, buenos días de nuevo para los que habéis venido ahora. Creo que tengo aproximadamente 1 hora y media. Voy a dedicar la primera hora a contaros unas cosas y la última es así 1 hora y media. Sí, la hora. La última media hora para preguntas, entonces. Es media hora. Media hora. Ah, media hora. Vale. Bueno, he conseguido captar la atención de la primera fila. ¿Vale? O sea, ha sido impresionante, ¿vale? Incluso de la última, he captado la atención de la última fila por una cosa tan sencilla como discutir sobre el tiempo de la conferencia. Bueno, yo os voy a hablar de algo que en principio es muy fácil de plantear como discusión teórica, pero que yo creo que es difícil de contestar. Entonces, lo que yo quiero hacer es compartir la reflexión con vosotros, con la intención de que os sea de utilidad para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y en la medida de que se pueda, voy rápido para que podáis intervenir en esta media hora y podamos hacer un pequeño debate. En el corazón de la ponencia, la conferencia, lo que subyace es la pregunta que yo creo que es más importante desde el punto de vista social que uno se puede plantear cuando habla de economía de la conducta. Y es si la economía de la conducta nos está sirviendo para aumentar nuestra libertad de decisión o para restringir nuestra libertad de decisión. Antes hablábamos de la tecnología y decíamos que la tecnología parece que siempre es buena porque nos permite acceder a cosas que antes no podíamos. Sin embargo, cuando bajamos el tema de la tecnología al tema de los teléfonos móviles, empezamos a ver que el uso de teléfonos móviles empieza a generar perjuicios sociales de gran dimensión. Solo cuando somos conscientes de que se produce un gran perjuicio, nos planteamos como sociedad la posibilidad de regularlo. O sea, ver cómo podemos evitar ese perjuicio. Mi reflexión de hoy intenta anticiparse a un momento en el cual la economía de la conducta haya podido generar grandes perjuicios y se haya convertido más en un instrumento de restricción de la libertad que un instrumento para tomar mejores decisiones económicas. Para contestar esta pregunta, que yo creo que es difícil, ¿vale? Es muy difícil si actualmente y de cara a medio plazo la economía de la conducta sirve para aumentar la libertad en la toma de decisiones o para restringirla. Yo creo que tenemos que repasar primero 3 conceptos sobre los que voy a pasar rápido. Uno es el libre albedrío. El primer concepto, reflexionar sobre si existe el libre albedrío. El segundo concepto es el concepto de la racionalidad. Ayer Alejandro Hortal hizo una presentación a mi manera de ver interesantísima sobre el concepto de la racionalidad. Yo le voy a dar una vuelta rápida al concepto de la racionalidad. Y en tercer lugar es el concepto de la manipulación económica. ¿Vale? Como veréis cuando hablemos de las 3 cosas, que las voy a hablar rápido, son 3 cosas que pueden parecer una cosa u otra según la perspectiva en que se miren. Yo os anticipo, también haciendo caso de lo que decía ayer Alejandro, de que es importante epistemológicamente centrar las cosas, yo las estoy centrando en su vinculación con el libre mercado. Libre albedrío, en primer lugar, en segundo lugar, racionalidad y en tercer lugar, manipulación, las 3 vinculadas al libre mercado. En primer lugar, bueno, al final, como colofón, yo os daré mi reflexión sobre la dimensión práctica que yo creo que tiene esta reflexión. Esta reflexión no es baldía, no es un juego de café de tarde para entretenernos. Tiene una dimensión práctica muy importante.
En primer lugar, libre albedrío, rápidamente. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Si no existe el libre albedrío, pues me levanto y me voy. Yo os invito a que vayáis vosotros también, porque realmente si no existe el libre albedrío, pues no tiene mucho sentido que estemos hablando de toma de decisiones, ¿vale? ¿Qué pasa con el libre albedrío? Bueno, pues el libre albedrío está sobre la mesa, ahora muy sobre la mesa. Ayer hacía referencia Alejandro también a un libro que yo estudié a profundidad, que se llama Decidido. Es un libro de Robert Sapolsky, en el cual plantea hasta qué punto existe el libre albedrío. Y lo que hace Robert Sapolsky es plantear los que están a favor, qué teorías sostienen y en qué puntos se apoyan, los que están en contra, y luego analizar desde distintas perspectivas por qué se puede estar a favor o en contra. Él ya se manifiesta en el subtítulo del libro. Dice, una ciencia de la vida sin libre albedrío. O sea, Sapolsky cree que no existe el libre albedrío. Yo os invito a que lo leáis. Es un libro exigente, difícil de leer, pero entretenido, sobre todo al principio y al final. Es muy entretenido. Y la conclusión, yo creo que inevitable que uno tiene cuando termina de leer ese libro, es un grandísimo trabajo, súper documentado, ¿vale? No es alguien que se haya puesto a hacer elucubración mental, es un grandísimo trabajo. La conclusión que a uno le queda es que no somos tan libres como podríamos pensar que somos. O sea, que el libre albedrío está restringido. No es solo Sapolsky el que habla de este tema. Ya hace unos años, Harari, que es otra persona también muy conocida, famosa especialmente por su primer libro, Homo Sapiens, ¿no? de hombres a dioses, ¿no? O sea, subtitulado Homo Sapiens, el primer libro de Harari, este pensador, filósofo, nos dice que somos muy susceptibles de ser hackeados por los demás. Es decir, que nuestro cerebro es muy fácil de hackear. Es mucho más fácil hackear nuestro cerebro que un ordenador. Y parece ser que hackear un ordenador está chupado, ¿vale? Y lo que yo os digo, vosotros reflexionáis, leéis, estudiáis, porque hemos hablado esta mañana, hay que estudiar, hay que profesionalizarse. Leéis, estudiáis y tomáis vuestra propia decisión. Pero yo os digo, mi opinión, creo, y que coincide con la de Francisco Mora, que es uno de los filósofos españoles que ha trabajado sobre este tema, yo creo que por lo menos existe el libre albedrío en la posibilidad de vetar. O sea, podemos decir, esto no quiero hacerlo. O aquí digo que no, ¿vale? Hay gente que defiende que existe el libre albedrío, pero que en términos cotidianos ese libre albedrío lo abandonamos. Si es así, si relajamos nuestro libre albedrío, os insisto en esto porque lo vamos a enganchar luego, en el momento en que renunciamos al uso del libre albedrío, somos fácilmente manipulables. ¿Vale? Ese era el primer punto sobre el que quería pasar. Segundo punto, que os decía antes. Primer punto, libre albedrío. Segundo punto, racionalidad o irracionalidad. ¿Vale? Yo creo, centrando las cosas en su término justo, es decir, en términos de decisiones económicas, que ha quedado perfectamente demostrado que somos mucho más irracionales que racionales. E insisto, en términos económicos. Y esa irracionalidad nos lleva a cometer errores. Cuando yo utilizo la palabra error, me estoy refiriendo a despropósito. ¿Qué significa? Que estoy consiguiendo lo contrario de lo que quería. Voy a tomar una decisión económica en mi propio beneficio y lo que consigo es algo que me perjudica. Eso es un despropósito. Cuando hablamos en términos económicos de errores de irracionalidad, estamos hablando de despropósitos que se producen por no usar la razón. Porque si usásemos la razón, posiblemente esos errores se hubiesen evitado. Esto creo que ha quedado perfectamente demostrado por multitud de estudios
Quizá el más conocido, el más amplio, es el recopilatorio de Kahneman, pero hay muchísima más gente que ha trabajado sobre eso. Y igual que esta mañana citaba a Vernon Smith, quiero citar a otra persona que pasa muy desapercibida porque no publica libros famosos, que se llama Lowenstein. ¿Vale? Y Lowenstein, una de las cosas que pone sobre la mesa es que nos auto-hackeamos. Es decir, nosotros mismos tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos ocultándonos información. Lo que significa que nos estamos empujando a nosotros mismos a tomar decisiones que nos perjudican. Vale. Engancho esto también con el tercer punto. Es decir, si en que decíamos antes no existe libre albedrío o renunciamos al libre albedrío provisionalmente, si además somos irracionales, nuestra capacidad o nuestra susceptibilidad de ser manipulados es muchísimo mayor. Y aquí surge una pregunta. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿debemos fomentar el uso de la racionalidad? ¿Debemos fomentar el uso de la racionalidad en el tema de decisiones económicas? Y digo, bueno, pues yo me voy a coger a la hipótesis o a la contestación de sí, siempre que se pueda debemos introducir la racionalidad en la toma de decisiones, en términos económicos, sobre todo aquellas decisiones económicas que tienen gran trascendencia en el medio y largo plazo, que es donde más importante es la utilización de la razón o de los sistemas de evitación, de introducción de sesgos o atajos mentales heurísticos. Bien. Cuando hablo de manipulación relacionada con el libre mercado, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues me estoy refiriendo a cosas que se han puesto encima de la mesa hace mucho tiempo ya y que sin embargo han pasado desapercibidas. Supongo que a muchos de vosotros os sonará Cialdini, ¿vale? Cialdini, que es el experto más reconocido desde los años 80 en términos de influencia y persuasión, en realidad no es el descubridor de las técnicas de influencia y de persuasión, porque no sé si os suena el nombre de Edward Bernays. ¿Os suena el nombre de Edward Bernays? ¿No os suena el nombre de Edward Bernays? Pues yo os invito que cuando terminéis esta conferencia, ahora no, por favor, escuchadme, ¿no? Cuando terminéis esta conferencia, lo busquéis en Internet. Edward Bernays, que murió recientemente porque tuvo una vida muy longeva, era un sobrino de Freud, por doble parte, por parte de madre y por parte de padre era sobrino de Freud, y como le define muy bien Claudia Contente, que es una historiadora de la Universidad Pompeu Fabra, es algo así entre el genio de las relaciones públicas o el perverso caballero de la confusión. Os invito a que leáis la entrevista de Claudia Contente. Claudia Contente se refiere a él como el villano de la ingeniería social. De hecho, él tiene un libro, tiene varios libros. El primero que le hace más famoso es Cristalizando la opinión pública, del año 1923. ¿Vale? Se edita en español por primera vez en 1990, pero es de 1923. ¿Vale? Y en 1928, creo recordar, 25-28, publica un libro que se llama Propaganda, que Goebbels reconoce tener en la mesita de noche. ¿Vale? De hecho, Edward Bernays renegaría del término propaganda por la connotación nazi que había tenido el término, la connotación política y en concreto la connotación nazi por la utilización de Goebbels del término propaganda.
Bueno, pues Edward Bernays sustituye este concepto por el término de ingeniería del consentimiento. Y tiene un libro que se llama así, Ingeniería del consentimiento. Y Edward Bernays lo que dice es que lo más importante, lo más interesante de todo es convencer a la gente de que tome las decisiones pensando que son libres al tomarlas. Ese es el arte de la manipulación. El arte de la manipulación es conseguir que pensemos que decidimos libremente cuando en el fondo estamos condicionados, si no determinados, a una determinada contestación. Es como un truco de magia. El mago te hace creer que tú eliges la carta, cuando en realidad él la ha elegido antes incluso de conocerte. ¿Vale? La ingeniería del consentimiento es una cosa que no solo se ha seguido utilizando, sino que se está perfeccionando y se utiliza continuamente. Estamos hablando, por tanto, en términos de manipulación siempre económica, como una herramienta que sirve para dirigirnos como consumidores en una determinada dirección. También en términos políticos. Edward Bernays se le acusa, se le reprocha el haber utilizado sus estrategias al servicio de grandes multinacionales americanas como la United Fruit Company, que se dedicaba a derrocar gobiernos en América Central, las famosas repúblicas bananeras, cuando no llegaban a acuerdos que a las multinacionales les parecían suficientemente competentes, ¿no? Entonces, desde una dimensión política, no entro en esa dimensión política, pero yo la analizo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, Edward Bernays, y ahora os explico por qué hablo de Edward Bernays tanto, ¿vale? Edward Bernays decía que su obra, y de hecho si entráis en Wikipedia y no veis otros artículos, parece que es un señor, bueno, que no tiene una lista negativa, porque todo su trabajo se guiaba desde la perspectiva de mejorar la sociedad. De hecho, llegó a afirmar que la democracia era un gran sistema. El único problema es que podíamos equivocarnos a la hora de elegir a personas inadecuadas y que, por tanto, era conveniente de que hubiese personas inteligentes que nos guiasen en la dirección de nuestras elecciones. ¡Qué buena voluntad! ¿No? Vale. Dice, ¿qué cosa de verdad? Bueno, pues resulta que es que hace 2 días aparece un señor muy reconocido, ganando el premio Nobel, un señor muy importante, que a todos nos parece que es un hombre estupendo, a mí me lo parece, creo que es un estudio académico fabuloso, pero aparece con el tema inicialmente denominado paternalismo libertario, ¿vale? Me estoy refiriendo a Richard Thaler, ¿vale? Richard Thaler, que termina publicando un libro que solo en el subtítulo, que os lo voy a leer, ya nos está dando una pista de qué va. El título, ya lo conocéis, es Nudge, un pequeño empujón traducido al castellano, y el subtítulo es El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Y yo pregunto, ¿las mejores decisiones para quién? Los empujones, ¿en qué dirección? Y estoy hablando tanto de empresa privada como de empresa pública, pero como yo estoy hablando de libre mercado, lo que me estoy refiriendo es hasta qué punto podemos dejar este tema así flotando o merece la pena que hablemos de él, ¿vale? Por aclarar, porque en alguna ocasión me ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero aclarar que, insisto, yo reconozco el enorme trabajo de Richard Thaler, pero que no tengo nada contra él. Es que él, en su libro, ¿vale? En su libro de Nudge, nos dice: los paternalistas libertarios queremos facilitar a las personas que sigan su propio camino. No queremos poner obstáculos a aquellos que desean ejercer su libertad. Tomando una expresión del difunto Milton Friedman ¿os suena? Vale. Tomando una expresión del difunto Milton Friedman, los paternalistas libertarios
queremos que la gente sea libre para elegir. Milton Friedman diciendo queremos que la gente sea libre para elegir. El soporte económico e intelectual del golpe de Estado de Chile contra Allende. Queremos que la gente sea libre para elegir entre las opciones que le doy yo. ¿Vale? Fuera de mis opciones ya es un error elegir. ¿Vale? Entonces, lo más importante del trabajo de Thaler y de Sunstein es que en su trabajo hay un reconocimiento expreso. También, si queréis, lo leo, ¿vale? Bueno, pero por no enrollarme, solo me queda una hora más, ¿vale? Realmente, ellos reconocen que se puede intervenir en la toma de decisiones a través de la arquitectura. Es decir, en la medida en que planteemos cómo decidir, en la medida en que construyamos el marco decisorio, somos capaces de inducir a una respuesta o a otra. Y ese reconocimiento está en la base de todas las aplicaciones de economía de la conducta. Lo cual es una aportación extraordinaria. El reconocer que podemos influir según presentemos las alternativas. Pero claro, esto tiene problemas. Y ahí voy y entro ya, que ya vamos pasado de horas, estaría días hablando con vosotros de este asunto. Entramos en el terreno de la dimensión práctica de esto, ¿vale? Y la dimensión práctica, para mí, es la reflexión que hace Rafael Yuste. Rafael Yuste es el mejor neurocientífico que tenemos de nacionalidad española, aunque está trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en el proyecto BRAIN para aprender cómo funciona el cerebro. Y Rafael Yuste, que es un neurocientífico, no es un político, no es un economista, es la persona que más aboga por los neuroderechos. De hecho, él dice que los neuroderechos deberían ser una extensión de los derechos fundamentales del ser humano. Y textualmente, porque merece que lo diga con sus propias palabras, él reconoce 5 neuroderechos y aboga por 5 neuroderechos y dice que las personas tienen derecho a tomar sus decisiones de forma libre y autónoma, sin manipulación o influencia alguna procedente de las neurotecnologías. El problema del desarrollo tecnológico es que nos hace muy manipulables. Nos hace fácilmente manipulables. Antes éramos manipulables por los vendedores en la relación tú a tú, pero ahora somos manipulables por extensión gracias al desarrollo tecnológico. Os dejo con esta expresión, pero yo os cuento mi conclusión. Nos hemos metido en una sociedad absolutamente tolerante con todo lo que se refiere a la tecnología. Ejemplo patrio, ha tenido que ser la Agencia Española de Protección de Datos quien haya prohibido la comercialización del iris. La Agencia Española de Protección de Datos. Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, ha tenido que ser quien haya prohibido que 400.000 personas sean víctimas de una utilización indebida de su iris. Lo que viene a cambio de bitcoins. ¿Dónde están las autoridades públicas para regular este tipo de prácticas? Es que de verdad, si el libre mercado, que yo creo que sí, es nuestro camino, la supervivencia del libre mercado exige regulación. Porque el libre mercado no significa que todo vale, especialmente en un mundo al que entramos, en el que es muy fácil que ese todo vale sirva para introducir estímulos
insalvables. Y vuelvo al origen, al título de la conferencia. Estamos hablando ya no de condicionar nuestra decisión, sino de determinar nuestra decisión. Sapolsky, en una de las muchas cosas que cuenta en su libro, cuenta cómo experimentos en los cuales se somete a una persona a olor, a sudor de miedo, responde de manera totalmente diferente a si se le somete a olor de miedo, a olor de sudor procedente del placer. Entonces, ¿qué pasa? Que en estímulos inmediatos tenemos respuestas inmediatas, invencibles. Entonces, si tenemos que tomar una decisión económica rápida en un momento determinado y se nos somete a un determinado estímulo, no tenemos libre albedrío para superar estímulos tan fuertes como esos. Eso está demostrado por los experimentos. Entonces, yo abogo claramente desde aquí, desde esta mesa, cuando voy por los pasillos, cuando abren los bares, cuando me llaman por teléfono, abogo, por favor, por una regulación ya en defensa del libre mercado. No hay libertad de mercado ni de nada sin información y sin protección del derecho a decidir. Si no tenemos libertad para decidir, entonces, ¿qué libertad de mercado, qué libertad de sociedad hay? Entonces, creo que tenemos que empezar a establecer barreras, por eso es la conversación de esta mañana en la mesa redonda, barreras que permitan un uso beneficioso de la economía de la conducta, de sus aportaciones, e impidan que haya gente que se aproveche de eso. Hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Yo te doy las gracias por tu reflexión y también por todas estas referencias interesantes que nos has dado. Yo solo tenía otra, pero ya me la voy a callar porque tengo esta. Hablas de la regulación, ¿vale? Y no voy a ser yo que soy una becaria quien contradiga a alguien de tu perfil, de tu trayectoria, pero yo me pregunto, si el autoengaño y la manipulación está tan anclado en nuestras células y es una cuestión también biológica, como se demuestran algunos estudios, y si la tecnología va tan rápido que somos quizás incapaces, todas esas 400.000 personas del IRIS, un caso que conozco, es porque no saben que el IRIS es un elemento de registro biométrico, ¿no? Y no saben que cuando están haciendo una app para crear una foto muy bonita que podrían en su cuarto como un póster, lo que se están quedando realmente es con su publicidad. Me pregunto qué papel podría jugar, además de la regulación, porque la regulación siempre irá por detrás, la divulgación de todo este tipo de cosas a la sociedad en general, porque ¿qué opinión tienes al respecto? Es decir, si no podemos evitar que nos manipulen, quizás el mecanismo está en que entendamos cómo y por qué nos manipulan todos, no solamente los académicos. Te contesto telegráficamente. Al principio decía, es una pregunta fácil de plantear, difícil de contestar, ¿vale? En segundo lugar, información fundamental, pero insuficiente, ¿vale? En tercer lugar, informamos sobre el fentanilo, ¿cómo informamos sobre el tabaco y dejamos que la gente elija? Ya está. ¿Cómo regulamos? No lo sé. Vamos, sería una pregunta más, pero vamos un poco pillado de tiempo. Si os parece, vamos a dejarlo aquí, porque luego Isaac, si quieres, si tienes alguna pregunta, ¿no? ¿Vale? Para intentar que se ajuste porque luego tenemos que terminar en hora y... No, pero me queda media hora más, ¿no? Me gustaría, pero no. Así que, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Si alguno salgo fuera, si alguien, bueno, pues,